Buenos días, Charlie. Buenos días, Margarita. ¿Cómo están? Buenos días, muy Bien, bien. bien, buenos días. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con Charlie hijo, que ya aquí su papá nos ha dado los puntos para la sesión. Vamos a respirar profundo, Margarita, y vamos a conectar con Charlie. Primero, quiero que me digas el peso energético de su nombre y cómo llega él energéticamente a la sesión. Bueno, el peso del nombre, Charlie, tiene formas muy irregulares, no tiene una forma definida a través de su nombre. Y cuando ya empezamos a conectarnos con él energéticamente, bueno, su energía se ve bastante como si estuviera muy excitada la energía de él, por Ujú. eso se sienten colores muy vibrantes a su alrededor. Pero se va sintiendo o se empieza a sentir su cuerpo con ciertos bloqueos y ciertas sensaciones, sobre todo la parte de sus pies se siente un poco rígida, se siente dura, se sienten ciertos pesos aquí en la parte de sus hombros y también se siente como una forma aquí de sombra que está cubriendo toda la parte de aquí de la corona, toda la parte de como la estructura cerebral. ¿Qué es esa sombra de la corona? Sí, y sus manos se sienten muy estresadas todo el tiempo. Ok. ¿Qué es esa sombra de la corona? La sombra de la corona es una especie de energía que no le permite que su cuerpo energético se vaya sentando a su cuerpo físico, le va creando una forma de dilatación y le va creando esta forma de oscura, le va creando ciertas sensaciones en su cuerpo, sobre todo verlo energéticamente es que tiene muchos extremos con la temperatura. En este momento la temperatura de él se la siento muy fría, pero puede pasar episodios donde la energía la sienta supremamente caliente. Entonces, lo que hace esta energía es ponerlo a él en una dualidad. Ahora, hay como él cambia energéticamente, va cambiando de formas, hay momentos en que su cuerpo se va sintiendo muy sutil en la medida que él se va acercando como a la vida, se va conectando con su cuerpo físico, ahí va sintiendo como si el cuerpo físico fuera una cárcel para él. Ok. Entonces quiero que toques esa sombra que lo ¿No? hace estar en estas oscilaciones duales. Y quiero que me digas cómo puedo llamarla y que me digas, que me describas morfológicamente si tiene alguna forma, si no tiene alguna forma, cómo la ves, qué es. Bueno, cuando la toco, inmediatamente se abre como una energía, pero es una energía que tiene información, es una Ujú. energía que, que trae como una especie de tejido que está todo el tiempo activo. Es un tejido que tiene una forma de tramado, pero ese tramado también está muy conectado con el ADN. Ujú. Al sentir esta energía, inmediatamente esto me conecta con papá y con mamá. Cuando me conecto con papá y con mamá, él permanentemente está ligado a ellos. Entonces, esta energía lo que hace es nutrirse, se va nutriendo y en la medida que se va nutriendo de la energía de papá y mamá, al inicio es una energía pequeña, pero es una energía que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. Y ella tiene en el centro, tiene una forma de núcleo. Cuando tú observas el núcleo de esta energía, haz de cuenta, tiene como el movimiento de un átomo, está todo el tiempo en constante actividad. La constante actividad hace que el movimiento energético de él tenga ciertos momentos de aceleración y, como te digo, y ciertos momentos de estática, pero esto lo que le permite a él estar como en un estado permanente de actividad. Ok, entonces quiero que me digas cuál es el alimento principal de esa energía antes de que me permitas hablar con esa energía. Sí, cuando conectamos con el vínculo paterno, hay una conexión con la rabia,
hay una sensación de frustración, y cuando conectamos con la madre hay una sensación de miedo, de abandono y de traición. Son estas tres energías que nutren energéticamente esta, ponle que parece algo plasmático, Ujú. frío. Ok, ¿y cómo se llama esa cosa plasmática? ¿Cómo quiere que la Eh, llamemos? Dice que la llames la energía. Ah, ok. ¿Me permites hablar con la energía? ¿Sí? Ok, energía. Dime, ¿Cómo estás? acomodado, Acomodado. tranquilo. Ujú. Quiero que me digas qué es lo que haces en el campo de Charlie. Estoy ahí Ajá, por petición y gusto de él. ok. Es parte de los acuerdos que él ha hecho con su padre y con su madre ¿Qué tipo de y con acuerdos? su vida. Acuerdos de liberar las acumulaciones energéticas que el padre ha vivido, no ha resuelto, que la madre ha vivido y no ha resuelto, y que hacen parte de sus pasados. Yo soy una especie de salvador, de liberador. Ok. Y entonces, ¿por qué no los salvas a ellos y dejas al niño en paz? No es tan fácil como lo Porque, estás expresando, porque hay vínculos muy fuertes que lo han ligado a él con sus padres en otras vidas. Y ah, todo esto hace parte de una programación, de una obediencia que él tiene que vivir. ujú. ¿Obediencia a quién o a qué? A la historia, a sus padres, a la historia de sus padres, y cómo la historia de sus padres encaja en su propia historia. Rebeldía, incomprensión, rabia, miedos de vivir él su propia vida. Es más fácil vivir la vida de otros. Y eso es lo que hago yo y lo que hace él. Pero ¿quién dijo que era más fácil vivir la vida de otros? Eso no es real. Él, él lo siente así. Es más fácil porque es una forma de perder autonomía y darle autonomía a las emociones y a las experiencias y a todo lo que representa la vivencia humana traumática. Ok. ¿Cómo, cómo lo identificaste a él? No es una forma de identificar, es una forma de crear, es una forma de manifestar. El cuerpo lo va creando en la medida que se va alimentando de la energía que viene del padre y de la madre a través de los acuerdos. Son acuerdos que vienen de muchas vidas y son acuerdos acumulativos. Y en la medida que los acuerdos se van acumulando, el cuerpo se va cargando, y en un punto máximo de acumulación es cuando el alma puede liberar toda esa energía y él mismo a su vez se puede liberar. Mm. Déjame con Charlie. Charlie, Dime, ¿has visto esa energía? la siento, Ok. la puedo percibir. Ajá. ¿Y cómo Hay la... momentos en que es agotadora, agotadora? O sea, la sientes agotadora en algunas ocasiones. pero, pero hay momentos en que me da mucha energía, eso me gusta, porque me siento activo, y hay momentos en que me apago. A ver, quiero que observes si esta energía, cuando te da energía, cómo te la da. Quiero que observes un momento ¿Mm? del día donde tú crees que te da energía
Y quiero que me digas en realidad qué sucede, si te da energía o te está moviendo la energía o qué es lo que está pasando con tu energía. Mucho me da, porque me da energía del corazón de papá y me da energía de la garganta de mamá, pero también me vincula a las energías del entorno y puedo ser tan sensible y puedo alimentarme. Cuando me alimento de las energías del entorno, me siento fuerte, me siento grande y me siento poderoso, me siento capaz de hacer cosas que no podría hacer si no tuviera esa energía. Ok. ¿Qué pasa cuando tú te alimentas de energía de otros? Observa qué pasa con tu energía, qué sucede con tu ritmo. Me agrando, porque voy tomando la energía, tomo los pensamientos, las sensaciones de otros. Y eso permite que mi cuerpo se sienta grande, grande, grande y sea mucho más perceptivo. Ok. Eso me ayuda a no sentir muchas veces lo mío. Sentirlo de otros es muy agradable. Ujú. Quiero que observes más en el fondo de ti. Quiero que observes qué es lo que en realidad sucede con esa energía. Tomas energía de otros que no te dan y Ella se alimenta, estoy viendo, ella se me alimenta, utiliza, te me utiliza, utiliza, me utiliza. te utiliza. O sea, Por eso hay momentos en que me reprimo, entonces, ¿qué quiere decir? que no debería tenerla. Que no deberías tenerla. ¿Y qué? ¿Y por qué la tengo? Pues porque tú lo quisiste. Ella dijo eso. Que tú le habías hablado que porque tú querías estar con ella. Pero aquí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te sientes tú al ser utilizado, al ser manipulado? Porque cuando te utilizan te manipulan. ¿Y qué pasa con tu energía? Quiero que observes bien qué pasa con tu energía. Me siento observador, me siento lejos, me siento Ajá. que puedo tener una capacidad de mayor visión y percepción. Y eso me da seguridad, porque enfrentar ciertos aspectos de la vida como lo he hecho en otras encarnaciones ha sido muy triste para mí. A ver, espérame. Y esto es un mecanismo. Sí, pero si tú te sientes lejos, si él lo que hace es separarte de esta parte física, ¿dónde estás tú? Lejos, Lejos. Y entonces, ¿qué está haciendo él? alimentándose, ¿Y qué te está quitando? ¿Qué te está robando? mi ser, Tu ser. mi experiencia, mi energía, me inhabilita, Ok. Y me está... inhabilita porque me utiliza. Entonces, a mí eso no me gusta que haga, ¿eh? La verdad es que no. ¿A ti? No, Ok. Entonces, ¿lo votamos? sí, sí, porque es estar permanentemente como que sí, que no, que sí, que no, como que no puedo de alguna manera definir bien mi pensamiento en lo que realmente yo quiero y me vuelve obsesivo Ok. y eso no me gusta. No te gusta. Muy bien, No, entonces lo votamos. Pero quiero, si me permites, trabajar con Margarita para que sea mucho más rápida la forma de la definición de lo que está sucediendo. ¿Te parece bien? sí, estoy muy de acuerdo contigo. Perfecto. Margarita, desconecta. Mm, ¿Cómo lo viste? muy, muy como desconcertado, como confundido, como atrapado, con muchas sensaciones que tiene que sentir pero que también tiene que tomar para que esa energía cada vez vaya tomando, 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 creciendo, creciendo alrededor de él. A ver, entonces quiero, Margarita, que vayamos al primer momento en que esa energía empezó a estar en el campo de Charlie en cualquier dimensión, en cualquier tiempo, en cualquier lugar,
y en cualquier forma. Y vamos atrás, 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 hasta donde sea la primera sensación de contacto de ellos dos. La primera sensación de contacto que los veo a ellos, veo a Charlie, lo veo como hombre, pero lo veo más como entre adulto y adolescente, y lo veo como en una postura como muy meditativa. Y siento como él en esta sensación de pedir empieza a conectar con ciertas energías que él siente alrededor como de su vida. Él siente como la vida tiene situaciones de aspereza, tiene situaciones de dolor, y él quiere evadir todo ese tipo de como de sensaciones que hacen que él se sienta atacado por la vida. Lo hacen sentir con muchas sensaciones, con inseguridad, con rabia, la tristeza. Y esta posición meditativa, cuando él empieza a abrir su cuerpo, hace cuenta, él abre su cuerpo en B aquí, esta parte de la corona se abre y él empieza primero a absorber esa energía. Es la primer contacto que él tiene con este tipo de sensación, como de querer estar ausente, pero querer estar presente al mismo tiempo. A ver, en este querer estar ausente y presente, él medita para comprenderse él o para evadir algo que está sucediendo en su vida. Para evadir, Para evadir. primordialmente. Ok. Entonces, él utiliza estas herramientas de meditación o de lo Ujú, que sea para evadirse de su realidad. exacto. Ok. Quiero que vayamos a ver su realidad antes de contactar con esta energía. Ujú. La realidad de él en esa vida fue una experiencia de ausencia y de carencia. Lo veo aquí él sentado como en una especie de cunita, y veo como él se siente muy solo. Pasan los miembros de su familia, pasa su madre, pasa su padre, pero es un niño que no tiene la atención. Y en la medida que él va creciendo en esa vida, se va sintiendo más triste, se va sintiendo solitario, pero lo que él también empieza a sentir en la medida que él va creciendo, parte de la falta de atención que él tiene, siente demasiado ruido, demasiados gritos, hay demasiada violencia en esa casa, y en la medida que un hijo va creciendo, porque él tiene hermanos mayores, esos hijos son como si fueran obligados a hacer cierto tipo de oficios. Entonces, pero son oficios que vienen relacionados con mucha, como impulsados a hacer y obligados a hacer oficios que digamos que no le corresponden a un niño a su edad. Entonces, toda esta sensación, toda esta carencia, toda esta sensación de falta de alimento afectivo hace que él mismo empiece como a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, y a buscar en la palabra que llega, que es el autismo, una forma de protegerse de todas las energías y de las personas también que hacen parte de su entorno. A ver, observa cuál fue en esa vida el abuso más fuerte y significativo para que esta violencia lo hiciera conectar con el autismo como una forma de salvación. Hay dos energías, una es el miedo y otra es la falta de sentir el afecto, la falta de sentir el amor. La falta de sentir el amor lo hace sentir él en carencia, pero lo hacen sentir él en culpabilidad, como si algo en él hubiera que hace que todo esto que hay en el entorno, toda esta violencia y este desamor, em, fuera por él, por algo que es él, por algo que representa a él. Entonces ahí él empieza como a sentirse desencajado con la vida, como si él sintiera que el no encajar es una forma de sobrevivir, pero el encajar es una forma de afrontar. Entonces es mejor no encajar, porque si no eso lo va llevando a él en como en una conexión con la realidad, y eso es lo que él realmente no quiere. Ok, entonces es que me ven en una situación em,
independientemente de la violencia que pueda haber, la violencia contra él me viene mucho violencia verbal y violencia física. Bien, todo, todo hace parte porque el cuerpo cuando empieza a crear estas capas de protección, cuando hay violencia a todo nivel, el mismo cuerpo, siendo así él muy pequeño, él mismo va creando como unas cápsulas energéticas donde él se va sintiendo aislado. En la medida que esas cápsulas se van reforzando, van creciendo con él mismo va sintiendo como esa protección hacia él mismo, pero ¿qué pasa? Que lo aísla del entorno y estas cápsulas energéticas cada vez las va sintiendo él como que lo van aprisionando y le van a él como disminuyendo la capacidad de conectarse con el entorno. Entonces va perdiendo esa habilidad. Ay, a ver, quiero que observes si esta violencia física de su almita, violencia biológica que sufrió en esa vida, ha sido un común denominador en todas las vidas anteriores y aprendió a vivir esta sensación de autismo Sí. para no sentir, ok. Sí, ¿y qué pasa cuando una personita así está viviendo estas primeras experiencias? Hay algo que pasa en su alma y es que hay una especie de fractura Sí. donde él empieza a vivir en dimensiones. Vive en una dimensión, vive en otra dimensión, vive en otra dimensión, en una búsqueda de sentirse em, como en paz, como de acoplarse, como de sentirse a gusto. Entonces, por eso es que ellos se pueden mover dimensiones, porque en la medida que ellos se van moviendo en dimensiones, pues esto los hace sentir a ellos, o de alguna manera, los hace sentir mucho más seguros porque van sintiendo que su cuerpo no se puede asentar a su cuerpo físico. Quiero que me describas la entrada de su energía a la primera encarnación en la Tierra, por favor. Sí, el primer momento donde él hace contacto, hay una primera percepción que siente él y es una especie de como de impacto en sus piernas. Es la primera sensación que siente al primer contacto de una inmovilidad. Empieza a sentir la tensión que empieza a tomar todo su cuerpo. Es la tensión está acompañada con una no relajación y es un primer impacto. Imagina como si él se hubiera dado con un muro de hielo. Inmediatamente él siente como ese golpe energético y siente la frialdad, siente las expresiones de dolor que se sienten viviendo y sintiendo la fisicalidad del cuerpo. ¿Cómo eligió el primer vientre para encarnar? Ese primer impacto del dolor lo empieza él a asociar primero con la madre. Yo veo la madre que veo que tienes una profunda tristeza, una sensación de sumisión y como si su cuerpo no tuviera la suficiente fuerza para mantenerse en pie. Es una madre que la rodea la tristeza, pero al mismo tiempo todo esto la lleva, la percepción es de mucho dolor, y esa sensación están en las piernas, grabada en las piernas. El otro impacto, cuando él empieza a hacer el contacto con la parte paterna, es una parte como si energéticamente el padre se mueve y no se mueve. Es un padre que mira, pero es un padre que a la vez no mira. Es un padre que trae como ciertos distractores externos, como ciertos vínculos de victimización con su entorno, y esto hace que de alguna manera él también traiga sus miedos de afianzarse y miedo a la responsabilidad. Entonces, toda esta energía que está en un constante movimiento, pero no es un movimiento de equilibrio, sino es un movimiento que
va él absorbiendo y lo va a ir. En esta primera experiencia siento como él empieza a sentir la primera desconexión con la vida, Ujú. como el miedo a vivir la vida, sobre todo que se sigue acentuando la forma en la medida que él va entrando, se va entrando a vidas tras vidas, hay una sensación de inmovilidad en las piernas. Dime, el común denominador de estos vientres. Lo que veo yo es primero es un vientre en desequilibrio. Hay desequilibrios emocionales cuando él empieza a conectar con estos vientres maternos. Hay una, hay una sensación fría, hay mucho frío dentro de ese vientre materno y la conexión mm, que va creando es muy particular porque va él creando una serie de filamentos y de sensaciones que vienen del entorno a través de la mamá, pero la sensación que él va sintiendo alrededor de su campo energético es como si fueran muchas agujas, muchas agujas, y eso hace que lo haga sentir como incómodo, porque si esas agujitas tocan el entorno de la madre o el entorno del padre, él inmediatamente siente el dolor porque esas agujitas lo hacen sentir a él supremamente sensible. Entonces, mm, las sensaciones no van siendo agradables. Ahora son sensaciones que van como progresivas. Siente el máximo dolor, dolor, y lo que hace el alma es que llega un momento en que hay tanto dolor que él va sintiendo como su cuerpo anestesiado. Entonces son procesos donde llega a un máximo de clímax y después va como bajando esa sensación de dolor para poder liberar como esta franja de experiencia. Entonces parece algo que es progresivo en estas almas. Claro, porque entonces al exacerbar todos los receptores, ellos pueden evadirse antes de que la situación se presente. Exacto. Ok, También hay un entorno de rechazo. Aquí de también hay rechazo. un entorno de mucho rechazo. Entonces, la sensación, una sensación como causa de todo esto es como si el útero de la madre siempre estuviera muy abajo, no estuviera en la posición. Entonces, en el momento que él se está gestando, se siente como si se fuera a salir. Entonces siente que ese rechazo es como si no estuviera a tiempo, es como algo que él va sintiendo que va creando en él como una forma irregular en su campo energético. Son campos energéticos que no se terminan de gestar en su totalidad en el vientre de mamá. Entonces se sienten como cuerpitos no son flácidos, pero son muy sensibles al mismo tiempo porque les faltó el factor de maduración. Sí, son también como volátiles, ¿no? Energéticamente. Exactamente, sí. Muy por bien. esa misma, por esa misma sensación de vida o de vidas que han visto a través de sus padres y por ese primer impacto que causa una impronta y una impresión en sus cuerpos. Ok, a ver, vamos a comenzar. Primero, quiero que Charlie empiece a eliminar la implantación de códigos, pues como de evasión, códigos de limitaciones aparentemente convencionales para su energía. Que estos códigos hacen que él se vuelva como una tierra de cultivo para una parasitación energética a través de el miedo, en la forma en que él va interactuando con sus entornos. Y dime cómo empieza a transformar esto. Lo empieza a transformar a través de la columna vertebral, porque en cada sección de la columna vertebral, y esto lo conecto con toda la parte de la estructura, desde el tallo, desde toda la estructura, la forma en que él son una especie de códigos que tienen formas como de grapas. Esas grapas están en su cuerpo y hacen que de alguna manera él se sienta estresado, aprisionado y pero al tiempo se va conjugando una forma energética de él,
porque en la parte de su estructura, aquí en la parte de la espalda, trae Mm. esa forma de rigidez por su columna, pero por otro lado, si tú le ves en la parte frontal de su cuerpo, es un cuerpo que parece hecho de nubes. Y esto también pasa con la parte de sus órganos se ven así, como si no tuvieran una estructura consistente en la parte como del funcionamiento. Es como si el funcionamiento fuera un funcionamiento muy sutil en su cuerpo, pero tanto la columna como toda la estructura cerebral va tomando así y va tomando como la parte de sus hemisferios, como si hubiera una especie de entramado que se clava aquí en la parte de la estructura de su cabeza y es la que le hace sentir de alguna manera ciertos momentos de choques energéticos y lo hacen sentir de la forma en la que él se está sintiendo en este momento. En el momento de la emanación energética, cada energía va construyendo su mundo de acuerdo a la correspondencia vibratoria en que en el momento de la emanación empezó él a entender y permanecer los espacios que va generando vacíos para generar la fisicalidad o generar la soledad o generar todo ese tipo de emociones. Quiero que empiece a manifestarse sin, sin ninguna carencia o sin ninguna falta de algo. Siento y quiero que su energía empiece a potenciar su propia creación a través de crear un caudal energético natural, intenso, único e irrepetible y que no copie las formas de caudal, pero mucho menos que empiece a copiar o a recrear abismos de otros por creer que él no sabe generar sus propias estructuras o sus propias formas energéticas. Bueno, es que en el momento que estas formas de grapas energéticas empiezan a liberarse de su cuerpo, de la parte de su columna, cuando tú empiezas a ver los hemisferios, en el momento que llega a la parte del tallo cerebral y entra, los hemisferios se abren en una forma como una forma de B. Esto hace que él se sienta confrontado permanentemente con él mismo. Entonces, no solamente confrontado, sino desvinculado con él. En la manera, y eso es como si habitaran dos seres dentro de él, como si la parte emocional y mental estuvieran hablando permanentemente de acuerdo a estos códigos que él tenía implantados. Esta forma de controversia y de confrontamiento en él por eso es que hacen que él, de alguna manera, a través de sus centros energéticos, él se sienta conectado con diferentes dimensiones. Cuando él se conecta con diferentes dimensiones, que son la parte, digamos, la parte anatómica del cuerpo y la parte del funcionamiento, se le facilita a él conectarse con las dimensiones de otras personas. Por eso es que es tan fácil para él hacer este tipo de lecturas, porque cuando él va conectando con las dimensiones o las multidimensiones de las personas que son las propias de Ujú. él tiene una forma más sutil para entrar y hacer lectura. Es como si el cuerpo de él pudiera penetrar, tomar, absorber e ir haciendo como una especie de lectura, como una especie de sinapsis donde él de alguna manera va replicando ciertos tipos de comportamientos. Entonces, cuando él y estas grapas empiezan a desvincularse, a salir de su cuerpo, haz de cuenta salen como unas formas de tentáculos que de alguna manera estaban introducidas aquí en toda la parte tanto de sus dos hemisferios que afectaban a su vez la forma y el funcionamiento de sus lóbulos, porque cuando tú ves el funcionamiento de sus lóbulos es como si el uno estuviera dentro del otro, estuvieran uno incorporado del otro y esto iba creando como ciertos movimientos energéticos de él como irregulares, como si él se moviera en formas involuntarias, pero eso es consecuencia a toda esta estructura energética que estaba conformada en su cuerpo. A ver, quiero que empiece a transformar la forma, a ver, ¿cómo decimos? De resolución energética, o sea, de la formación y desarrollo de su individualidad energética a través de su individualidad orgánica.
cómo a través de la forma en cómo va aceptando dimensionalmente las posiciones que ha tomado en cada vientre. ¿Qué quiere decir? En algunos vientres ha estado que si del lado derecho, en otros del lado izquierdo, en otros del medio, pero en otros ha estado fuera del vientre, gestándose de la madre energéticamente. Entonces, quiero que en este sentido de autoprotegerse o de autorrestringirse su forma de vida, él se va gestionando según la historia de la madre y del padre, dentro, fuera, de un lado o del otro de los vientres donde se gesta. Y esto, a final de cuentas, empieza a hacer un crecimiento limitado de su forma de crearse en la fisicalidad. Quiero que empiece a transformar esa forma y quiero que empecemos a trabajar esta parte placentaria que crea él, la hipófisis, la tiroides y el hipotálamo. Bueno, hay una parte en la que, en la medida que tú vas expresándote, él empieza a sentir una conexión con su sistema nervioso y cómo él tiene esa facilidad por su forma de unirse a otros sistemas nerviosos. Por eso es que ahí va creando él vínculos con su entorno y con otras realidades que son paralelas. Entonces, estas creaciones hacen que de alguna manera volvemos a ver cómo el cuerpo de él no va madurando porque es una forma de él de ausentarse de su propia realidad. Entonces, cuando vamos conectando con la hipófisis, con la tiroides y vamos conectando con estas partes de su cuerpo, lo que se empiezan a ver son movimientos intermitentes y movimientos irregulares que de alguna manera le iban creando a él como este tipo de capas energéticas donde por más de que él tuviera como esas capacidades extraordinarias, de alguna manera son como formas de autodefensa, como si él ejecutara todo eso para crear ciertas ausencias frente a la realidad, es como distractores energéticos y por eso es que se iban viendo estas irregularidades en la parte de su estructura. En la medida que su hipófisis va centrándose, porque ella está descentrada, haz de cuenta, ella se va moviendo en forma pendular, de acuerdo a los códigos que estaban instaurados en su columna vertebral. En la medida que estos códigos son como removidos de su cuerpo, se remueve no solamente de la circulación de su cuerpo y todo lo referente a la circulación es sistema nervioso, sistema circulatorio, todo las partes de sus aguas que se mueven y esto es como si hiciera esto, como si la misma hipófisis empieza a regular. Ella regulándose empieza como a desestresar el cuerpo, porque el cuerpo de todas maneras vive una especie de estrés energético por la forma en que él absorbe y por la forma en que él se siente. Entonces ahí empiezan a haber unos cambios energéticos en su cuerpo y veo que el funcionamiento de sus centros energéticos empiezan a regularse, porque esos centros energéticos tienen diferentes formas y haz de cuenta, en ciertos momentos se ven como si ellos como si los hubieran exprimido energéticamente y la forma de exprimir o la sensación de sentirse exprimidos hacían que su cuerpo tuviera como como, no sé, son ciertos movimientos que de alguna manera hemos visto que son involuntarios y en cierto momento como está así en parálisis y ciertos momentos quiere como ejecutar como este tipo de movimientos, como no sé, son como reflejos que su cuerpo hacía no en forma autónoma. A ver, fíjate, quiero que empiece a desalquimizar o que haga alquimia en la autoimposición biológica de vivir ciertas características con el quebrantamiento de su ser. Y esto quiero que empiece a trabajar sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, porque es como él mismo se obliga a obedecer.
y que la violación a su propia estadía física, emocional y energética sea constante y continua por diferentes tipos de violencia en su campo. Puede ser económica, puede ser hablada, puede ser ejercida por silencios, puede ser ejercida por golpes. O sea, hay muchas formas en Mm. que él ha vivido esta violencia y quiero que haga este trabajo. Bueno, el trabajo que está haciendo es la saturación que él tiene de vidas, de todas estas experiencias que se van volviendo en él como unas formas de velos que lo van atrapando. Pero hay otro aspecto que él empieza a liberar que está relacionado con el sistema nervioso, Mm. que es la falta como de conexión con su ADN. Ajá. Viene porque el ADN tanto de madre como de padre están sobrepuestos el uno y el otro y van bloqueando el funcionamiento autónomo de su ADN. Es como una forma invasiva donde él va perdiendo como la autonomía de su ser, y en el momento donde este ADN se siente en esta sobreposición de papá y mamá, haz de cuenta es como si todo en él aquí quedara, como si él mismo adormeciera sus propios funcionamientos, y al adormecer estos funcionamientos lo que hace su sistema nervioso es pulsar de acuerdo a las conexiones del ADN de papá y mamá. Es como si él de alguna manera viviera a través de las historias de ellos. Por eso es que el ADN, cuando tú lo ves energéticamente, tanto central como periférico, tiene unas formas de pulsaciones, pero hay momentos donde el sistema nervioso se sienten acumulaciones energéticas, y esto no permite que el cuerpo pueda movilizarse, o el sistema nervioso de alguna manera pueda funcionar de una forma autónoma. Y y en el momento donde él empieza a desprender estos dos ADNs, inmediatamente el funcionamiento de su Claro. sistema nervioso empieza a cambiar. Es como si él estuviera haciendo una evacuación de todos estos bloqueos energéticos que venían históricamente de los padres, de las madres, y esto hace que de alguna manera empiece él a sentir que su cuerpo es habitable, porque cuando esto pasa, estos velos que él sentía de sus experiencias y de todo lo que lo llevaba a él como en esta forma de confusión, empiezan a caer energéticamente, y él empieza a sentir como una desnudez en su cuerpo, como una forma de observar el funcionamiento y la relación que él tiene con la vida, y cómo se había relacionado, y cómo en este momento observar el entorno de la vida no es tan dramático como de alguna manera él lo sintió. Claro, porque cuando conecta con la finitud del cuerpo y con esta forma de atapamiento en este colapso energético al conectar con nuestra parte más mundana, o sea, desde el mundo, empieza a cuestionar la forma, fíjate, de aspirar la información que tú traes de tu origen y de tu bajada energética a esta realidad con la forma de absorber lo que este mundo te da como una contaminación del ambiente. Quiero que empiece a limpiar, a transformar toda la forma en que va enfrentando y aplicando toda la forma en sus hallazgos personales a través del sistema circulatorio en los conceptos de quarks, de átomos, donde va gestionando cada electrón a una carga electromagnética transformada a las formas únicas de cada célula, de cada órgano, de cada neurona de su cuerpo para transformar esto que en la gestación o en la creación de sus gestaciones le daban un significado y una identidad. Quiero que lo transforme desde esta parte celular.
Bueno, esa forma celular empieza desde acá. Toda esta forma en que las moléculas empiezan a mover, ellas tienen la capacidad de abrir energéticamente su cuerpo y de ir eliminando todo este tejido energético que de alguna manera venía en relación con las experiencias, con las historias, y estos tejidos pues creaban una forma como una son como formas de prisiones energéticas porque son tejidos, cuando tú los tocas y los percibes, no son tejidos sutiles, sino son tejidos elásticos, o sea que ellos tienen la forma de movilizarse energéticamente, pero el movimiento que está haciendo a él es una forma de apertura energética donde empiezan a disolverse todos estos tejidos, porque los tejidos van volviendo o van creando nudos energéticos que estaban muy relacionados con las formas del ADN, y en la medida que se empieza a abrir su energía, empieza a transformarse él energéticamente internamente, porque empieza él a recordar las funciones tanto físicas como energéticas que deben realizarse cuando una persona está encarnada en un cuerpo físico. Mm, Entonces, estos velos o estos tejidos empiezan a perder como vidas, como si ellos se alimentaran de las experiencias, y una vez ellas ya no están, empiezan a desvanecerse energéticamente y su cuerpo empieza a sentirse mucho más vivo, mucho más presente, y veo cómo energéticamente el contorno de su cuerpo energético empieza a tomar un brillo y una capacidad de manifestación que viene dentro de su cuerpo y que empieza a verse como una expresión externa de él mismo. ok, entonces quiero que empiece a generar estas formas en este caudal energético que trabajamos antes, una nueva forma de direccionar sus caminos o sus senderos o sus ríos energéticos, como él lo quiera ver y presentar, generando bifurcaciones y conexiones neuronales nuevas en todo su campo energético. Y estoy hablando de las neuronas de su cerebro, las neuronas de su corazón, las neuronas de su sistema digestivo y pulmones. Bueno, y todo esto se libera porque todos estos movimientos energéticos, todo esto queda guardado como memorias, y Ujú. estas memorias estaban muy relacionadas en las formas de los movimientos de sus progenitores, y en la medida que son liberadas, pues se van liberando también esas huellas, y las huellas se van liberando en la medida que él va tomando autonomía en sus movimientos, va recordando cómo es que su energía en forma primordial y en forma autónoma se empieza a mover. Él empieza a recordar que sus movimientos circulares alrededor de su cuerpo le dan a él una vitalidad y sobre todo le dan un brillo a la forma de su existencia. Entonces, esas memorias, por pequeñas que van quedando, porque esas memorias están conectadas con las huellas, hay huellas más profundas, Ujú. hay huellas que de alguna manera son más sutiles, pero en la medida que se va liberando lo más profundo y va llegando a lo más sutil, su cuerpo energético cambia totalmente. Haz de cuenta, esa forma que vimos al inicio, que tenía formas irregulares, estructuras rígidas, pero estructuras que también se veían muy sutiles o con falta de solidez, empieza a transformarse su campo energético, y aquí empieza algo a funcionar que es su corazón, pero su corazón es una forma autónoma donde el palpitar de él empieza a relacionarse con las funciones de su cuerpo, las funciones de su cuerpo empiezan a funcionar de acuerdo a las otras funciones de su cuerpo, y hay algo que ha salido permanentemente, son ciertas formas de olores, como ciertos olores viejos que estaban relacionados con traumas. Bueno, aquí vamos a sacar toda esa porquería que hay, porque quiero que se ¿Mm? reconcilie con todos, absolutamente todos los vientres donde él habitó. Quiero que empiece a reconciliarse a través de los impulsos musculares de cada placenta con cada madre, donde hay unos, es que cómo le podemos decir, como unos vellitos energéticos entre la placenta y esta parte que se comunica con la mamá, que son estos receptores que tenía exacerbados a la hora de nacer. Quiero que empiece a reconciliarse y esta especie como de vellitos empiece él a transmitir
energía de reconciliación con todas esas mujeres, con todos esos estadios energéticos y con todos los hombres, porque también es esta energía para formar la placenta, necesita la energía del padre y la energía de la madre, y con todos los hombres también que lo formaron para empezar a encontrar en esta energía de reconciliación una verdadera forma de sabiduría de su propia alma. Bueno, es que es reconciliarse con la madre, es reconciliarse con la vida como tal, es algo muy profundo para él, porque es algo que está relacionado con la parte, mm, hay una relación muy profunda con la garganta y con la forma en que él pudo haberse expresado a él mismo y la forma en que él sintió que su entorno más cercano se expresaba hacia él, que como lo vimos había violencia. Entonces, en el momento que él siente esa reconciliación con la vida, que es algo que fue el primer impacto que él sintió en su primera encarnación, ahí deja él de sentir como ese juicio y esa victimización de por qué estoy vivo, por qué nací o por qué nazco. Todo eso que fue acumulándose en él y que de alguna manera se fue relacionando con las formas de su nacimiento, tanto de la madre como del padre, porque aquí la reconciliación es como es con los dos, Sí. mamá y papá, porque Ujú. ambos conforman y le dan la vida a él. Entonces, el tomar conciencia de esto hace que esos vellos energéticos que en un momento estuvieron exacerbados, que eran dolorosos, empiezan a tomar una flexibilidad en él. Y esta flexibilidad se va relacionando en una forma muy profunda, no solamente con él en la relación con las madres, con el padre y con la vida, sino una relación que tiene él con sus cuerpos energéticos, de no verlos como algo que hacían daño, porque la relación de él con su estructura era como si de alguna manera tocaba evadirla. Entonces aquí lo que él empieza a sentir es una mejor relación en todos sus cuerpos energéticos, en relación con su parte física, en relación con la vida, en relación con su entorno, en relación con papá, con mamá y en relación con todo lo que lo está rodeando a él, porque su funcionamiento y sobre todo la parte orgánica de él empieza a tomar una mayor fuerza. Es como si su cuerpo estuviera engranándose para empezar a vivir una experiencia mucho más saludable para él y sobre todo liberándose de todas estas cadenas y de estas formas energéticas que en un momento lo hicieron sentir limitado. ¿Cómo lo ves ahora, Margarita? Lo veo a él en su forma energética, en la forma en que él se mueve energética. Lo siento un calor muy saludable aquí en la parte de su genitalidad. El frío que vimos al inicio ya es un frío que ha desaparecido y el hecho de sentirse o sentirse asentado en su cuerpo físico hace que él empiece a acoplarse poco a poco con su cuerpo, porque esto es como entrar en unos espacios nuevos y entrar en espacios nuevos de reconciliación con todo lo que hace parte de la vida. Entonces, aquí veo cómo se recorre la energía en su columna vertebral y cómo él empieza a cambiar de temperatura. Margarita, esa parte que veías en su coronilla, esta cosa que se hacía llamar O sea, plasma negro, ese plasma negro, energía, ajá, no no, ya está. no está. Ok, a ver, quiero que me respondas unas preguntas. Em, bueno, la condición de Asperger, eso, bueno, no es que se lo vaya a quitar, es una condición ya asimilada en su cuerpo, pero esta situación de seguir utilizando pañales, Todo eso empieza a cambiar porque el cuerpo empieza a sentir una maduración. esta forma de estar buscando la oportunidad para escaparse de donde sea, de su casa, de la escuela, de donde sea, ¿cómo lo ves? Mejor porque su sistema nervioso se siente más calmado. Esta sensación de llorar sin razón y cuando algo le molesta es como se vuelve confrontativo y retador con los padres, ¿cómo lo ves? Eso empieza a disminuir, como a calmarse, como a relajarse. Ok. Esta situación de en ocasiones autolastimarse, como, em, como si no sintiera dolor físico. Sí, eso era parte de todo lo que él nos mostró,
todas esas memorias. Esa situación de que come ciertos alimentos, pero a veces es obsesivo en su alimentación. Hace parte de esos extremos que él vivió, como de esa polaridad que él vive en vidas que están muy relacionadas con la carencia, con la violencia, y son todas esas memorias que se iban activando en él. Esa sensación de costarle respirar en las noches y que a veces siente como ahogamientos cuando está dormido. Sí, era una relación que él tenía desde su sensibilidad también con la muerte. Infecciones en los oídos. Bueno, todo eso levemente empieza como a nivelarse, como a equilibrarse en él. Esta hiperactividad que a veces puede ser exacerbante para los padres que presenta. Bueno, eso era parte de todo lo que él energéticamente nos mostró y parte de cómo él va a ir regulándose energéticamente, porque ya hizo una regulación, pero todo esto hace parte también de un proceso que su parte álmica va a ir cada vez sintiéndose más en equilibrio. Esta obsesión de ser escalador, pero con los muebles de su casa, o sea, de estar subiendo y no ver el peligro. Era como una forma de ver la vida que yo lo veo como de perspectivas, como de formas donde él muchas veces quería aislarse, pero volver a entrar. Eso Ujú. era parte de todo de esa composición energética. Esa capacidad de aprender que es muy alta para él, ¿la sigue manteniendo? Sí, es una forma de ausencia, pero al incorporar toda esta parte emocional, él empieza a tener una relación, una mejor relación con él y una mejor relación con la vida. Ok, pregúntale a Charlie si tiene algo que decirle a Charlie papá y a su mami. Bueno, lo que él quiere decirle al papá y a la mamá es la gratitud y las sensaciones que él en este momento siente en su cuerpo, la sensación como de un gran movimiento, de una gran expansión y sobre todo el sentirse mucho más tranquilo, mucho más relajado. Muy bien. ¿Estás lista para regresar? Sí, Desconecta de todo y de todos. Al volver, conecta con tu propia energía, con tu fuerza, con tu sensibilidad, con tu poder. Sientes tu cuerpo energético, fuerte, potente, grande, poderoso. Respiras profundo. Ya a tu ritmo abres tus ojos. ¿Cómo te fue? muy bien, muchas cosas se movieron, muchos movimientos. Sí, muy fuerte la sesión, pero Sí, estuvo muy, muy dinámica, ¿no? sí, muchísimo. Ok. Charlie, ¿tú Mm, sentiste algo durante la sesión? Uf, sí, ahora siento como un calor así, ¿ve? Y en algunos momentos así como que me dio, como, qué sé yo, angustia, algo raro aquí, que en esta parte de acá, Ujú. entre angustia, nostalgia, no sé cómo explicar eso. Y más o menos, pero brutal, uf. Brutal, sí. Pero ¿sabes qué, Sí. qué fue lo que me gustó? La Ujú. forma en cómo él se movía, porque no es que se moviera igual, por ejemplo, que en algunas otras sesiones. Él era muy específico con sus movimientos y luego te mostraba algo y luego decía, ya viste, ya, ¿no? Es como esa parte Yo estaba de... imaginando, pero él en la vida real es parecido, ¿entiendes? Es decir, él es muy específico en ciertas cosas. Lo que pasa es que siempre tuve esa sensación de que él miraba algo más allá, porque hay veces que yo lo cargo, ve, y como, ¿sabes? Uno trata de hablar con el niño, no sé qué, y él no me mira a mí, él mira a otra cosa, y Mm. algo como que le hace gracia, y él empieza como a interactuar con eso a otra cosa, que no sé, y cuando tú miras atrás, lo único que tienes es la pared. Y siempre tuve esa sensación de que él como que había veces que tenía alguna conexión con algo, no sé qué, era como que iba y venía, iba y venía.
y ahora se hace un poco más de todo esto de, la, de las energías que estaban un poco como que desubicadas, esta otra entidad, no sé qué, que estaba como que tomando provecho de eso. También tuve cierta intuición de esa conexión entre la madre, él y yo. Pues, no sé, es algo raro. Sí, No sé, son complicadas de explicar, pero bueno, claro, sí. Eh, No hay que explicarlas, hay que sentirlas, ¿no? sí. muy agradecido por el trabajo que ustedes están haciendo. A Iracema yo te sigo desde el Calo, brutal, y Margarita, Excelente, ¿no? Muchas gracias. y ahí pendiente todos los días en el camión escuchando las sesiones de ustedes. Muchas gracias, Gracias. Charlie. ¿Tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, claro, sí. Ok, muy bien. Entonces, pues para cortar la grabación, quiero por favor recordarles que pueden entrar a nuestra página web iracemahipnosis.com, a nuestro correo electrónico info@iracemahipnosis y a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Síganos en todas nuestras redes sociales, pueden acceder a todas ellas por medio de la página y acceder a todos los cursos, todos los productos que tenemos. Gracias a todos. Corto la grabación y nos quedamos en línea para dudas. Bye. Chao.